dentro de la literatura universal. ¿Con qué nombre lo conocemos? A ver, ¿usted me podría manifestar? ¿Nadie? ¿Quién recuerda? A ver, ¿con qué nombre denominamos o conocemos a la primera corriente literaria que se enfoca en hablar sobre la belleza y la perfección del hombre en un inicio? A ver. La originalidad. El clasicismo. ¿Nadie? A ver, Jessica Pilar. Sí, Miss. La Odisea, Miss. A ver, Dennis, ¿levantaste la mano? La Odisea. Víctor Manuel, ¿me escuchas? A ver, están participando por el chat. ¿Qué nos dicen? A ver. Félix nos dice, hablamos sobre una historia griega que era parte de la Odisea, que es la Odisea, la Telemequía. Ya, la Telemequía es parte de la Odisea, ¿no? Ideologías, ya, muy bien. Pero ¿cómo se le denomina a la primera corriente literaria, chicos, que forma parte de la literatura universal? ¿Con qué corriente literaria nosotros iniciamos a hablar de este movimiento literario? ¿Cómo se le denomina? ¿Tiene algún nombre en particular? ¿Lo denominamos de qué forma? A ver, si te hablan de la Odisea y te preguntan ¿a qué corriente literaria pertenece la Odisea? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Cuál es esa corriente literaria? ¿Literatura medieval? No. ¿Épico? Ya, forma parte de una de las características.
se le denomina el clasicismo, chicos. Ya, cuando nosotros hablamos y te preguntan, la Odisea, ¿a qué corriente literaria pertenece? La respuesta que ustedes deben de brindar es que forma parte de la literatura clásica, ¿no? El clasicismo es un movimiento literario de iniciación de la literatura universal. Con el clasicismo nosotros iniciamos a hablar de este movimiento, ¿sí? Ahora, asimismo, dentro del clasicismo se va a desempeñar o se va a desarrollar otra corriente literaria denominada, ¿cuál? La literatura griega, ¿cierto? Que tiene como características fundamentales la perfección del arte, las manifestaciones literarias que van a estar sujetos o en base a los aedos y a los rapsodas. ¿Por qué? Como bien es cierto, decimos que la literatura clásica es el inicio de la difusión de historias. Entonces en ese tiempo no existía ni la imprenta, no existía, no se desarrollaba por completo, por ejemplo, una escritura, sino era una época de los aedos y los rapsodas, quienes difundían, sí, las historias de quiénes, de los guerreros. ¿Por qué? Porque el tema principal de este movimiento literario van a ser, sí, las guerras sujetas a quienes, a los aedos y a los rapsodas. ¿Quiénes eran los aedos y los rapsodas? Eran personas que iban de pueblo en pueblo contando las diversas hazañas de los héroes, ¿no? Similares, por ejemplo, a los chasquis que nosotros conocemos en la actualidad, por ejemplo, en la historia básica de la literatura, o mejor dicho, de la cultura inca, ¿no? Ellos, por ejemplo, para manifestar su mensaje o alguna noticia, eran enviados por estos chasquis, ¿no? Quien iba de pueblo en pueblo, ¿sí? Dando a conocer esta noticia. Entonces, en este tiempo, en la literatura griega, o mejor dicho, en la cultura griega, estaba sujeto con los aedos y los rapsodas, ¿no? Quienes iban de pueblo en pueblo contando las diversas hazañas de los héroes, ¿no? Por eso es que su literatura era eminentemente oral. O sea, ¿qué quiere decir ello? Que se difundía oralmente en la mayoría de sus casos, ¿no? Tiene dos géneros que se difundían en un inicio, que era el épico y el lírico, ¿no? El épico, que es narrativa, se podría conocer en la actualidad, con Homero y Hesiodo, y en el lírico con Safo y Píndaro, ¿no? Entonces, es por ello que nosotros hablamos de la primera obra literaria, que es la Odisea, ¿no? Que es un movimiento literario, o mejor dicho, una obra literaria que cuenta, ¿sí? Con tres partes, o tres, se podría decir, claro, tres partes, los cuales está sujeto la telemaquía, las aventuras de Ulises y la muerte de los pretendientes, ¿no? Entonces, inicia con el viaje de Telémaco, ¿sí? El viaje de Telémaco hacia los lugares donde se encontraría, o él creía que bien cuando se encontraría su padre, sí, para saber noticias de él. ¿Por qué? Porque ya estaba cansado de los abusos que sufrían él y su madre a causa de los pretendientes, ¿no? Entonces, debido a esos abusos, Telémaco decide ir en busca de su padre, ¿no? Para terminar con ello. Pero él, al no obtener noticias, regresa ya, ¿no? Es por eso que se narra a continuación de ello, se narra lo que es, ¿sí? Las aventuras de Ulises, ¿no? Donde nos cuenta las diversas hazañas que Ulises va a tener o tuvo que enfrentar para poder llegar a Ítaca, ¿no? Un lugar donde él se encontraba, ¿no? Entonces él pasa por diversos obstáculos, enfrentándolos uno a uno, ¿no? Y para luego dar muerte a los pretendientes, una vez que llega, él los reta a desarrollar una actividad el cual nadie pudo lograrlo, ¿no? Sin embargo, Ulises, o también conocido como Aquiles, sí lo pudo hacer, ¿cierto? Entonces el único, pero vestido de mendigo, ¿no? Entonces eso
más que nada nos narra la historia de la Odisea, ¿no? Entonces, otra obra que va en conjunto con la Odisea va a ser la Ilíada, ¿no? La Ilíada también es otra obra literaria, se podría decir hermana de la Odisea. Para que nosotros podamos comprender y entender esta obra literaria, nosotros tenemos que conocer primero qué cosa, la Ilíada. ¿Por qué? Porque son obras consecutivas, ¿no? Quienes nos narran, por ejemplo, en la Ilíada nos narra, ¿sí?, el evento de la última guerra con Troya, ¿no? El cual también se divide en 24 cantos, tiene un narrador omnisciente, un narrador lineal, presencia de comparaciones y símiles, detalladas descripciones, personajes divinos y aristocráticos también ya, ¿no? No me molestes, voy los dos. Sí, muy bien. Ahora, ¿cuál es el tema principal de la Ilíada? El tema principal de la Ilíada va a ser la cólera de Aquiles y sus funestas consecuencias, ¿no? Que ya un poco de ello ya les estaba manifestando la clase pasada, ¿no? Tiene temas secundarios como el destino, la valentía, la guerra, lo divino y lo humano, ¿no? Entonces, aquí, ¿en qué se basa la cólera de Aquiles? En el enfrentamiento, aunque en la historia de la Ilíada no se narra, sí, el pequeño enfrentamiento que tienen por una de sus sirvientas, que es Briseida, sí, pero sí se narra el enfrentamiento que tiene, sí, con su general, ¿no? Aquiles, por su comandante Agamenón, ¿no? El cual, debido a este enfrentamiento, él se retira de la batalla, abandonando a su suerte a sus compatriotas, en el cual, debido a ello, el mejor amigo de Aquiles, que era Patroclo, decide ponerse la armadura de Aquiles. Entonces los troyanos consideraron que el que estaba en la guerra era Aquiles, pero en realidad era Patroclo, el cual muere en esa guerra, en ese enfrentamiento, ¿no? Pues al ver ello, Aquiles decide retornar a apoyar a los griegos y enfrentarse a los troyanos, ¿no? Y da muerte a Héctor, quien fue el hijo del rey Príamo y quien da muerte a Patroclo, ¿no? Y al igual que los troyanos no quisieron entregarle el cuerpo de Patroclo, Aquiles mata a Héctor y desarrolla lo mismo, ¿no? Entonces aquí el poema, o mejor dicho, la historia va a concluir cuando Aquiles va a devolver el cadáver de Héctor a Príamo, a su padre, para que éste lo entierre, ¿no? Entonces, debido a ello, ¿sí? Se va a desarrollar. A ver, vamos a ver un pequeño video para poder entenderlo. Crises, sacerdote del dios Apolo, se dirige al campamento de los griegos para solicitar al jefe de los aqueos, Agamenón, que le devuelva a su hija Criseida. Agamenón humilla al anciano sacerdote, provocando que éste le implore al dios Apolo y castigue a Agamenón por su soberbia. La obra empieza con el ejército griego asolado por esta peste de 9 días enviada por Apolo, para luego explicarnos su causa. Aquiles le pregunta al adivino Calcas por el motivo de la peste, y este le revela que Agamenón debe devolver a Criseida a su padre Crises.
Agamenón lo hace, pero para demostrar su poder a cambio se lleva a la esclava de Aquiles llamada Briseida. Aquiles es ofendido ante el rapto de su esclava Briseida, entra en cólera y se retira de la batalla. Los troyanos, encabezados por Héctor, logran hacer retroceder a los griegos, que ya no tenían a su héroe Aquiles luchando. Agamenón intenta persuadirlo y le devuelve a su esclava para que vuelva a la batalla, pero este no accede. Su amigo Patroclo también le pide que regrese. Él se niega, pero le entrega su armadura para que luche y le pide que se limite a defender las naves griegas. Patroclo, confiado y vestido de Aquiles, hace que los troyanos retrocedan y mata a Sarpedón, hijo de Zeus. Pero el dios Apolo y Euforbo lo dejan malherido. Patroclo intenta huir donde Aquiles para ser curado, pero es alcanzado por Héctor, quien le da muerte. Su cadáver es rescatado por Menelao, quien lo devuelve a Aquiles. Aquiles, el de los pies ligeros, llora de tristeza y cólera por su amigo Patroclo y se niega a oficiar honras fúnebres hasta no haber consumado su venganza. Así que emprende su lucha con una nueva armadura forjada por Festo, a pedido de su madre Tetis. En la batalla tuvo el y los dioses bajan a incorporarse a la contienda. Los troyanos se encierran en su ciudad, pero Héctor, el de tremolante casco, después de huir, lucha con Aquiles, pero muere atravesado por su lanza. El de los pies ligeros lo humilla, amarra sus tobillos, lo arrastra y lo lleva hasta su campamento, dejándolo como alimento de los perros y aves de rapiña, lo que es impedido por Apolo, Febo y Afrodita. Consumada su venganza, Aquiles organiza los funerales de su amigo Patroclo. Príamo, rey de Troya y padre de Héctor, quiere enterrar a su hijo, así que le suplica a Aquiles que le devuelva el cadáver. Después de insistir e inclinarse, sus palabras conmueven a Aquiles, quien finalmente accede. Los solemnes funerales de Héctor se realizan y con esta escena termina la obra. No se narra en la Ilíada el episodio de la manzana de la discordia en el que las diosas Hera, Atenea y Afrodita le piden al mortal y troyano París que elija a la más bella. París elige a Afrodita porque ésta le ofrece a la mujer más bella del mundo, que era Helena, esposa del griego Menelao, hermano de Agamenón. París la rapta, pues Afrodita se la ofreció y se origina la guerra de Troya. Este mito es narrado por Ovidio. Como puedes ver, la literatura clásica gira alrededor de su mitología, incluso se plasma en su cerámica. La Ilíada proviene de la palabra Ilión, que es lo mismo que decir Troya. Como sabemos, esta obra es atribuida a Homero y es parte de la literatura clásica. Narra solo 51 días del último año de la guerra de Troya, que duró 10 años, y se centra en la cólera de Aquiles y sus consecuencias. Su género es el épico y su especie la epopeya. Se compone de 24 rapsodias escritas en hexámetros que son compuestos por 6 pies. Este es un tipo de verso griego o latino. Además destacan los epítetos y símiles. Su narrador es omnisciente, ya que todo lo sabe y todo lo ve. Podemos dividir los personajes en dos bandos, el de los griegos y el de los troyanos, ambos conformados por dioses y héroes. Lo que acabamos de narrar fue solo un cortísimo resumen, pues en la obra intervienen más acciones y personajes. Cuando lo leas, quizá al inicio su lenguaje y personajes sean un poco confusos, pero mientras vas avanzando, esto deja de ser un problema y su ritmo se mantiene. Recuerda que al momento de abrir sus páginas, estás ante una de las obras literarias más antiguas e importantes de la humanidad. Gracias por ver este video. Si te ayudó, puedes darle like y suscribirte a este canal. Muy bien, chicos. Quedó mucho más claro la historia de la Ilíada. ¿Sí? Entonces, como bien sabemos, esta es una obra consecutiva a la obra, o mejor dicho, la Odisea es una obra consecutiva a la Ilíada, ¿no? Porque aquí se narra el enfrentamiento que tienen los troyanos y los griegos. Después, es lo que sucede al ganar los griegos la guerra, es que Aquiles decide retornar a casa, pero se queda con las ninfas, ¿no? Entonces, eso ya se narra, o las aventuras que él tiene de retorno a casa se narra ya en la
Odisea, ¿no? Entonces, para poder comprender esa obra literaria, es fundamental que nosotros debemos identificar esta primera obra literaria, ¿no? Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí? No. ¿O todo claro? ¿Se deja entender? Sí, ¿verdad? Muy bien, excelente. Sí, Miss. Muy bien, entonces, como bien hemos visto, esta primera parte de la literatura universal se va a tratar sobre la epopeya, ¿no? Va a ser sobre narrativa, se podría decir, ¿no? En esta segunda parte que se va a tratar va a ser sobre el drama, que es el teatro griego, ¿no? El teatro griego se va a enfocar, ¿sí? En escenas, ¿sí? En significar historias, ¿no? Pero vamos a ver también cómo es que se inicia este teatro griego, ¿no? ¿Ustedes consideran de que el teatro habrá sido como en la actualidad conocemos o ha tenido que sufrir ciertas transformaciones todavía? Habrá tenido que sufrir ciertas transformaciones. Claro, ha tenido que evolucionar, al igual que la literatura, ¿verdad? Que la narrativa, ¿no? En la actualidad ya vemos que la difusión de un texto literario es mucho más constante, o se podría decir, mayormente va a ser difundido ahora con mucha más facilidad que en los años anteriores, ¿no? Entonces, el teatro griego va a surgir en el espacio en que se van a realizar, ¿sí? Los rituales. ¿Por qué? Porque se inicia, ¿sí? Con el afán de dar a conocer historias, pero en forma de alabanzas, ¿no? La difusión de estas, de este, se podría decir, género literario, va a ser, ¿sí? En forma de alabanzas, ¿no? Se va a difundir con alabanzas, ¿no? ¿En honor a quién? En honor al dios Dionisio, ¿no? Como por ejemplo, en la actualidad conocemos fiestas costumbristas que se desarrollan por días, ¿sí? Hasta altas horas de la noche. Lo mismo sucedía, ¿no? En Grecia, ¿no? Estas costumbres vienen a partir de Grecia ya, ¿no? ¿Por qué? Porque llamaban teatro a toda significación, canto, sí, desarrollo que se desarrollaba dentro de esta época, ¿no? Primero, la palabra dramática se va a derivar del griego drama, que significa hecho representado, ¿no? Que es acción. Los orígenes de este drama o de la palabra drama van a parecerse o parecen confundirse con breves representaciones que formaban parte del culto a divinidades agrícolas, ¿no? A divinidades que van a hacer que haya o con el fin de tener buena cosecha, se podría decir, buenos eh, buenos frutos, ¿no? Con ese fin se hacían estas escenificaciones, ¿no? Acá el drama que se va a desarrollar, o el drama griego, se va a desarrollar partiendo del ditirambo, ¿no? ¿Qué era el ditirambo? Son cantos, ¿no? Son himnos dóricos, o se les conocía de esa forma, en honor al dios Dionisio, ¿no? O conocido también como el dios Baco, ¿no? El ditirambo va a contener una narración de episodios, los cuales van a estar relacionados con la vida de Dionisio, ¿no? Quienes van a ser entonados en las fiestas en Ática, ¿no? Donde van a ser la famosa tragedia, ¿no? Esta palabra va a estar compuesta de tragos, ¿no? Por ejemplo, que significa macho cabrío, y ode, que es canción, ¿no? Entonces, si bien es cierto, estas escenificaciones, este desarrollo de las historias va a estar sujeta, sí, en honor al dios Dionisio, ¿no? Con alabanzas, sí, ditirambos en honor a este dios, ¿ya? Entonces, ahora, las representaciones
que se va a desarrollar durante este tiempo va a ser por la mañana muy temprano y van a continuar sin intervalo. ¿Por qué? Porque no había actos ni telón en esta época, ¿no? Entonces, sin ningún intervalo se va a desarrollar hasta altas horas de la noche, ¿no? Donde el público va a abonar una pequeña cuota, ¿no? Y el que no podía era subvencionado por el Estado, ¿no? Acá las primeras representaciones se van a efectuar aproximadamente en los santuarios que eran dedicados al dios Dionisio, ¿no? Luego se van a realizar en una plaza pública, ¿no? Como las famosas festividades divinas que nosotros tenemos en la actualidad, ¿no? En la actualidad sí se desarrolla festividades costumbristas en honor a un dios, ¿no? En honor a un santo, ¿no? Los cuales duran 2, 3, hasta 4 días, ¿no? Pero con el fin de creencia o con el fin de querer obtener algo de beneficio en la agricultura, ¿no? Entonces, esa misma finalidad van a tener durante este tiempo también, ¿no? Entonces, ahora, el interés del público por observar cómodamente va a ser de que se construya, ¿sí? Unas gradas o escalonadas, ¿no? Los cuales ayudaban mucho a poder observar con mucho más comodidad dentro de este tiempo, ¿no? El espectáculo, ¿no? Ya en el siglo IV antes de Cristo, ¿sí? Van a aprovechar la pendiente de la Acrópolis y se va a construir el primer teatro, ¿no? Al aire libre con graderías de piedra, los cuales van a ser dedicados al dios Dionisio y es donde se va a desarrollar la... ¿Sí? Y va a estar ubicado al pie de la Acrópolis a una altura intermedia entre el espacio divino presidido por el Partenón y el espacio urbano en el que se va a desarrollar la vida cotidiana de los atenienses, ¿no? Ya en el año 500, sí, se va a edificar en Atenas el famoso teatro, ¿no? Que tiene estas, o bueno, estas son las imágenes de su inicio y cómo es en la actualidad, ¿no? Porque ahora es algo cultural de la época, ¿no? Entonces el teatro al aire libre va a estar constituido por un semicírculo, ¿no? Como ustedes observen acá, de gradas en las que se van a tomar asientos los espectadores, ¿no? La famosa o se conocía como la cavea, ¿no? Frente al cual se va a hallar dispuesto un espacio circular, que era la orquestra, ¿no? En donde van a evolucionar los coros, ¿no? Tras el que se va a ubicar la plataforma ligeramente elevada a par de escalones, ¿no? Sobre lo que van a evolucionar o van a encontrarse ahí los actores, y en cuyo fondo se van a encontrar el escenario y la esquén, ¿no? O cabaña, que medía unos 3 metros de altura y estaba dotada de una escalera interior, ¿no? Lo cual hacía para que cada actor se ubique, ¿no? ¿No? Se pudiera subir al techo y siendo también utilizada como camerino para el cambio de trajes, ¿no? De los actores que tenían esta época que no era muy excéntrica o muy detallada tampoco, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos solamente utilizaban coturnos, ¿no? Y máscaras para que puedan diferenciarse, ¿no? Y aparte de que en esta época la actividad o se podría decir, el trabajo de los actores no era respetado, ¿no? No era algo importante o algo que se podría, mejor dicho, respetar, ¿no? Entonces, durante esta época, a los actores se les veía como una persona común y corriente, ¿no? Entonces, es por ello que sus disfraces o el campo escénico no va a ser muy trabajado ni muy detallado. ¿Sí? Muy bien. Ahora, el género que se va a trabajar durante esta época va a ser la tragedia, ¿no? Que va a contener, se podría decir, 3 etapas, ¿no? Tener 4 partes. La primera es la trilogías, donde al comienzo las piezas van a estar formadas por pequeñas trilogías, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir?
grupo de 3 tragedias, ¿no? Con un mismo asunto, de la cual se va a conservar la famosa Orestiada, difundida por Esquilo. Luego tenemos el diálogo, que se va a componer de largos discursos, donde van a haber muchas intervenciones del coro y el cual van a constituir una especie de himno intercalados en el diálogo, ¿no? De los actores y alusivos al momento. Aquí los actores van a ser únicamente hombres, aunque van a tener que representar papeles femeninos, y eran solo 3 los que tenían que repartirse los papeles, ¿no? El primero y principal se va a llamar protagonista, el cual va a tener su cuerpo cubierto por una máscara y va a vestir una túnica, ¿no? Es por eso que no va a tener mucho trabajo la vestimenta de los actores de esta época. ¿Sí? Hasta aquí, ¿alguna consulta? No. Muy bien. Entonces, ahora, el cuarto etapa va a ser los asuntos, ¿no? Que eran prácticamente, o mejor dicho, se va a enfocar en los temas que ellos desarrollaban, ¿no? Que va a ser, como bien es cierto, esta es la iniciación del teatro. Es por ello que en un inicio, como bien nos narra la historia, nos van a contar historias, ¿sí? O mejor dicho, no contaban historias, sino lo hacían en honor al dios Dionisio, ¿no? Lo cual va a trascender por mucho tiempo, ¿no? Va a trascender por mucho tiempo. Es por ello que las primeras historias que van a difundir durante el inicio de la literatura van a ser, sí, de carácter nacional, ¿no? Sacados ya de leyendas heroicas, ¿no? Que hasta el momento se habían difundido, ¿no? Como la Odisea, la Ilíada, van a ser historias contadas durante esta época, ¿no? Van a ser las primeras manifestaciones. ¿Sí? Ahora, las obras trágicas van a estar compuestas por escrito, lo cual va a permitir la corrección de las mismas, ¿no? Y van a presentar previamente en concurso para su estreno durante las antedichas grandes Dionisias, ¿no? Entonces van a tener mucha difusión durante esta época, ¿no? Con su iniciación. Es por ello que a partir de ello recién, sí, el trabajo del actor va a ser respetado, ¿no? Durante esta época, ¿no? Cuando se llega a difundir las historias de los héroes, ¿no? De los guerreros. Cuando se llega a difundir todavía este mecanismo, es que se respeta el trabajo del actor, ¿no? Uno de los primeros manifestantes que vamos a tener va a ser Esquilo, ¿no? Esquilo es considerado como el padre de la tragedia, ¿no? Y va a introducir un segundo actor, con lo cual va a reducir la gran extensión de las partes
¿sí? Corales, ¿no? De los coros, mejor dicho. ¿Por qué? Porque el teatro se iniciaba con coros, ¿no? Se difundía con coros literarios, con cantos, ¿no? Facilitando así el diálogo dramático, ¿no? Acá sus argumentos se van a inspirar en las epopeyas y los va a llamar modestamente, ¿sí? Como migajas de la gran comida de Homero, ¿no? Porque ya se había difundido historias de Homero, ¿no? Él es un poeta, sí, muy religioso y desde ese aspecto él va a contemplar la vida humana, ¿no? Él contempla la vida humana y el universo, ¿no? Dotado de gran talento, ¿no? Y es también un buen patriota que no va a olvidar su participación en los combates de maratón, ¿no? Durante esta época. Estas historias van a irse contando por la difusión de muchos de los autores de este tiempo, ¿no? Otro de los grandes manifestantes van a ser Sófocles, ¿no? Por ejemplo, él nace en Colona y es hijo de Sófilo, un acomodado fabricante de armaduras y un alto funcionario del Estado, ¿no? Y general de la época de guerra. Desde muy temprano, él siente una inclinación por el teatro y va a actuar como corifeo en las obras de teatro de Esquilo, ¿no? Que era el que aparece primero, ¿no? Y de joven, él se va a dirigir el coro de muchachos para celebrar la victoria naval de Salamina, ¿no? En el año 480 a.C., ¿no? Él es derrotado por Eurípides en un concurso de dramáticos, ¿no? De teatro, se podría decir, que se celebraba en Atenas, ¿no? Pero a partir del año 468 él gana el primer premio y de ahí en 2 ocasiones más, ¿no? Que se va a desarrollar durante esa época, ¿no? Sófocles va a ser quien va a introducir en la escena un tercer actor, ¿no? Y va a relegar el coro a un segundo plano y con él se va a desarrollar una de las características muy importantes que es la intriga, ¿no? La intriga es una de las características del teatro, ¿sí? Y va a ser el primero que va a abandonar la trilogía, ¿no? Él se va a desempeñar importantes cargos públicos y va a ser muy estimado por los atenienses, ¿no? Porque tiene gran belleza y pues que va a poseer sus diálogos, ¿no? En los que va a intercalar algunas veces, ¿sí? Pinceladas cómicas, que quiere decir de gracia, ¿no? Él va a escribir 123 tragedias, de las que vamos a conocer 7, como Edipo Rey, Electra, Ajax, Antígona, Edipo en Colona y las Traginianas, ¿no? Él va a ser más, va a haber mucho más movida en la acción escénica, ¿no? Luego tenemos a Eurípides, quien va a ser poeta culto que va a mantener una amistad con los filósofos, ¿no? Como Anaxágoras y Sócrates, ¿no? Él es muy realista en sus obras que él va a contener, van a tener complicados enredos, creando verdaderos dramas de intriga, ¿no? De curiosidad, de llamativo. De las 88 obras que va a escribir, nos van a llegar 18, ¿no? Donde las principales van a ser Alcestes, Medea, Hecuba, Andromaca e Ifigenia, ¿no? Los vacantes, el cual va a aumentar considerablemente el número de actores, ¿no? En la comedia, Aristófanes va a estar dotado de un extraordinario ingenio, ¿no? Y sentido del humor que se va a dedicar exclusivamente a la comedia, ¿no? A la gracia, se podría decir, ¿no? A ver, vamos a ver. Ahora, cuando nosotros hablamos del teatro griego, rápidamente nos vamos a la historia de Edipo Rey, ¿no? Que es una historia muy significativa durante esta época, quien nos va a narrar, sí, la intriga, la duda, ¿no? Y la pasión también dentro de esta historia, ¿no? Porque nos narra cómo es que Edipo trata de buscar, o mejor dicho,
se enfoca en manifestar el destino que no deseaba que se cumpliese, ¿no? Entonces, debido a ello, esto va a desencadenar muchos sucesos, el cual al final el destino ya pronosticado se llega a cumplir, ¿no? Sus padres verdaderos de Edipo deciden que quieren que no se cumpla esta historia, ¿no? Entonces, por ello, deciden que Edipo sea, mejor dicho, que sea muerto, ¿no? Entonces le entregan el cuerpo de bebé Edipo a uno de los pastores, al cual le encargan y le dicen que él mate al pequeño, ¿no? Porque ya el oráculo había manifestado de que este pequeño, si crecía, iba a estar sujeto a matar a su padre y casarse con su madre. Entonces, debido a ello, no quisieron, ¿no? Más adelante le cuentan esto a Edipo y como él había sido entregado a una pareja, ¿sí? Y él había considerado que ellos eran sus verdaderos padres, ¿no? Pero al conocer esto, él decide alejarse también de donde él había crecido, creyendo que él era que ellos eran sus padres verdaderos, y decide irse, ¿no? De donde estaba. Entonces ahí es que en el camino él se enfrenta a un hombre sin saber que era su padre, ¿no? Y mata a su padre y se casa con su madre, ¿no? Entonces al final él se entera que había desarrollado esta acción, por más que habían hecho sus padres lo imposible para que no sucediera. Entonces ellos deciden salir, ¿no? Salir y logran enterarse de todo, ¿no? Entonces Edipo, tanto su madre como Edipo, no soportan tener esta noticia o considerar de que había sucedido ello, entonces es por ello que su madre decide matarse y Edipo sacarse los ojos, ¿no? Y solamente él acepta la compañía de una de sus hijas, ¿no? Para que pueda acompañarlo a ser desterrado, ¿no? Entonces, de esa forma culmina esta historia, ¿no? A ver, vamos a ver este pequeño video referente a Edipo Rey. Edipo es un personaje de la Grecia clásica. Fue rey de Tebas, una ciudad situada a unos 50 kilómetros de Atenas, que en la antigüedad era la capital de la región. Su historia fue recogida por varios autores clásicos, aunque la versión más conocida fue la que escribió el poeta trágico Sófocles en su Edipo Rey, hacia el año 430 a.C. La leyenda comienza con su padre Layo, el rey de Tebas en aquella época. El monarca no conseguía tener un hijo con su esposa Yocasta, a pesar de intentarlo durante varios años. Desesperado, acudió al oráculo de Delfos, un templo sagrado de consulta a los dioses, buscando una solución. En vez de eso, se encontró con una profecía terrible que decía que su hijo algún día mataría a su padre y se casaría con su madre. Impresionado, Layo decidió guardar la profecía en secreto y desistir de tener hijos. Pero finalmente, una noche, bajo los efectos del alcohol, acabó por concebir a Edipo. Layo temía que la profecía se cumpliese, y para evitarlo decidió deshacerse de él al nacer. Se lo entregó a un pastor para que lo abandonase en el monte Citerón, pero antes le atravesó los pies con una fíbula, el broche de su túnica, para que nadie quisiera adoptarlo. Sin embargo, nuestro protagonista tuvo suerte y fue encontrado por otros pastores que se lo entregaron a Pólibo, el rey de Corinto, otra ciudad situada más al norte. Como no tenían hijos, él y su esposa Mérope decidieron adoptarlo y le pusieron de nombre Edipo, que significa pies hinchados. Creció sin saber que era adoptado y se convirtió en un muchacho conocido por su gran valentía. Pero sus compañeros se burlaban de él, porque decían que alguien tan intrépido no podía ser hijo del ingenuo Pólibo. Para salir de dudas, decidió ir a consultar al oráculo de Delfos, y se le profetizó algo que no esperaba, que mataría a su padre y se casaría con su madre. Asustado e intentando evitar la profecía de todas las maneras, Edipo huyó de Corinto para alejarse de Pólibo y Mérope, quienes pensaba que eran sus padres, y se dirigió a Tebas. La mala fortuna quiso que se encontrase con Layo, su padre biológico, en un cruce de caminos. Su heraldo le ordenó que les cediese el paso, pero Edipo se negó, y en represalia mataron a uno de sus caballos. Esto enfadó mucho a Edipo, que terminó asesinando al heraldo y al propio Layo, sin llegar a saber que se trataba del rey de Tebas y su propio padre. Continuó su camino y al llegar al monte Picio se encontró con la Esfinge. Este ser con rostro de mujer, cuerpo de león y alas de ave había sido enviado por los dioses para atormentar a la población de Tebas. Destruía las cosechas y a todo el que se encontraba le planteaba un acertijo, y si no lo aceptaban, encontraban la muerte.
Nadie era capaz de resolverlo, pero cuando se encontró, Edipo le preguntó: ¿cuál es la única criatura que al amanecer anda a 4 patas, al mediodía anda a 2 y al caer la tarde anda a 3? Y este le contestó que el ser humano, porque en su infancia gatea con sus manos y rodillas, cuando es un adulto camina con 2 pies, y en el anochecer de su vida, cuando se convierte en un anciano, utiliza un bastón, lo que equivale a caminar con 3 pies. La esfinge enloqueció de ira y se arrojó desde lo alto del monte. Edipo fue recibido como un salvador en Tebas. Como premio fue nombrado nuevo rey y se casó con Yocasta, viuda de Layo y su verdadera madre. Con ella tuvo 4 hijos: Polínices, Eteocles, Ismene y Antígona. Al poco tiempo, una terrible epidemia de peste asoló la ciudad. Para saber la causa de este castigo de los dioses, Edipo consultó una vez más al oráculo de Delfos, que le dijo que la plaga continuaría hasta que fuese encontrado y condenado el asesino del anterior rey de Tebas, Layo. A partir de entonces, Edipo comenzó una ardua investigación y removió cielo y tierra para encontrar al asesino del anterior monarca. Finalmente, gracias a la ayuda de Tiresias, un adivino ciego, descubrió la amarga verdad y con ella su propio origen. No solo había matado a su padre, el rey de Tebas, sino que se había casado con su propia madre. Cuando Yocasta se enteró, abrumada por la vergüenza, se quitó la vida. Ante su cadáver, Edipo cogió uno de los broches de su vestido y se arrancó los ojos con él. Y como penitencia, decidió exiliarse de Tebas, solo permitiendo que lo acompañase su hija Antígona para ayudarle. Vagó sin rumbo como un mendigo hasta que Teseo, el mítico héroe que venció al Minotauro, le acogió en Colono, donde murió tiempo después. Como muchas de las historias de la Grecia clásica, el mérito de la leyenda de Edipo está en el gran simbolismo que encierra. Tanto es así que más de 20 siglos después sirve como perfecta representación de una de las teorías psicoanalíticas más conocidas y mencionadas de nuestra época. Tenían hijos, él y su esposa Mérope decidieron adoptarlo, y le pusieron de nombre Edipo, que significa pies hinchados. Creció sin saber que era adoptado, y se convirtió en un muchacho conocido por su gran valentía, pero sus compañeros se burlaban de él, porque decían que alguien tan intrépido no podía ser hijo del ingenuo Pólibo. Para salir de dudas, decidió ir a consultar al oráculo de Delfos, y este le profetizó algo que no esperaba: que mataría a su padre y se casaría con su madre. Asustado e intentando evitar la profecía de todas las maneras, Edipo huyó de Corinto para alejarse de Pólibo y Mérope, quienes pensaba que eran sus padres, y se dirigió a Tebas. La mala fortuna quiso que se encontrase con Layo, su padre biológico, en un cruce de caminos. Su heraldo le ordenó que les cediese el paso, pero Edipo se negó, y en represalia mataron a uno de sus caballos. Esto enfadó mucho a Edipo, que terminó asesinando al heraldo y al propio Layo, sin llegar a saber que se trataba del rey de Tebas y su propio padre. Continuó su camino y al llegar al monte Pitio se encontró con la esfinge. Este ser con rostro de mujer, cuerpo de león y alas de ave había sido enviado por los dioses para atormentar a la población de Tebas. Destruía las cosechas y a todo el que se encontraba le planteaba un acertijo, y si no lo acertaban, encontraban la muerte. Nadie era capaz de resolverlo, pero cuando se encontró, Edipo le preguntó: ¿cuál es la única criatura que al amanecer anda a 4 patas, al mediodía anda a 2 y al caer la tarde anda a 3? Y este le contestó que el ser humano, porque en su infancia gatea con sus manos y rodillas, cuando es un adulto camina con 2 pies, y en el anochecer de su vida, cuando se convierte en un anciano, utiliza un bastón, lo que equivale a caminar con 3 pies. La esfinge enloqueció de ira y se arrojó desde lo alto del monte. Edipo fue recibido como un salvador en Tebas. Como premio fue nombrado nuevo rey, y se casó con Yocasta, viuda de Layo y su verdadera madre. Con ella tuvo 4 hijos: Polínices, Eteocles, Ismene y Antígona. Al poco tiempo, una terrible epidemia de peste asoló la ciudad. Para saber la causa de este castigo de los... Edipo consultó una vez más al oráculo de Delfos, que le dijo que la plaga continuaría hasta que fuese encontrado y condenado el asesino del anterior rey de Tebas, Layo. A partir de entonces, Edipo comenzó una ardua investigación y removió cielo y tierra para encontrar al asesino del anterior monarca. Finalmente, gracias a la ayuda de Tiresias, un adivino ciego, descubrió la amarga verdad y con ella su propio origen. No solo había matado a su padre, el rey de Tebas, sino que se había casado con su propia madre. Cuando Yocasta se enteró, abrumada por la vergüenza, se quitó la vida. Ante su cadáver, Edipo cogió uno de los broches de su vestido y se arrancó los ojos con él. Y como penitencia, decidió exiliarse de Tebas, solo permitiendo que lo acompañase su hija Antígona para ayudarle. Vagó sin rumbo como un mendigo hasta que Teseo, el mítico héroe que venció al Minotauro, le acogió en Colono, donde murió tiempo después. Como muchas de las historias de la Grecia clásica, el mérito de la leyenda de Edipo está en el gran simbolismo que encierra. Tanto es así que más de 20 siglos después sirve como perfecta representación de una de las teorías psicoanalíticas más conocidas y mencionadas de nuestra época.
Muy bien, ¿qué les pareció la historia, chicos? Entonces, el destino, Interesante. claro, es una historia que lo han escuchado, ¿no, chicos? ¿Han escuchado hablar de Edipo Rey o no? Yo creo que sí, ¿verdad? Como nos dice en el video, es un pequeño extracto referente a lo que ya se difunde, ¿no? Por ejemplo, de los pies hinchados, ¿no? El pie de Edipo, por ejemplo, muchos lo difunden de esa forma, ¿no? Entonces, Edipo Rey nos narra perfectamente una de las manifestaciones literarias durante esta época, ¿no? Cómo es que se inicia y es la obra que va a tener mayor trascendencia, ¿no? Bueno, cuando nosotros hablamos del teatro griego, nos vamos a referir a la manifestación literaria en un inicio de las historias en base a las divinidades, ¿no? En honor al dios Dionisio. ¿Dónde se difundían estas historias? En el famoso teatro, ¿no? Que por necesidad de que los espectadores se construye este teatro para que se pueda dar comodidad a los famosos espectadores, ¿no? Quienes difunden la historia, ¿sí? Ya con el pasar del tiempo, estos famosos coros, ¿sí? Ya no se difunden en forma de cánticos, en forma de alabanza, sino en historias, ¿no? En un inicio, en historias narradas referente a la difusión, sí, de esa época, ¿no? Como por ejemplo la Odisea, la Ilíada, lo que ellos escucharon, ¿no? Y ya con el pasar del tiempo se van a llegar a difundir las diversas historias costumbristas de esta época, ¿no? Muy bien, hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta referente a este tema? ¿O todo claro hasta ahí? Sí, profesora. ¿Todo claro? Sí, Muy, profesora. muy. Sí, sí. Entonces, la iniciación del famoso teatro va a estar sujeto a las características de la literatura clásica, ¿ya? Eso hay que tenerlo bien en claro cuando se nos habla del teatro. Ya con el pasar del tiempo es que se va a difundir con mayor realce cada una de las historias, ¿no? Ya se llega a difundir las diversas historias de los guerreros de esta época, ¿no? Muy bien, si no hay dudas, no hay consultas, nos quedamos aquí, nos vemos la siguiente clase, cuídense mucho. Gracias, Miss.